Bueno, ya habéis escuchado a David Heming. Estamos muy contentos de tenerle aquí y welcome, David. Y bueno, nos va a contar una serie de cosas muy interesantes que a alguno de vosotros va a sorprender. Él viene de Inglaterra y es un privilegio tenerle aquí porque es prácticamente, you will stay in 1 week, 10 days. 10 days, yes. Va a estar 10 días y bueno, ha aprovechado para ofrecernos su música en este programa. Thank you for coming and to play for us. It's a privilege to have somebody like you. Well, it's lovely to be here. I love being among Spanish people. Le encanta la gente española y para él es un privilegio también. Algo así como que está súper contento de estar con nosotros. Es una persona que ya le he conocido hace un par de días y hemos tenido oportunidad de hablar. Y me gustaría hacer algunas preguntas. Aquí tengo un par de discos. Él es saxofonista. You play sax, clarinet, Yeah, just keyboards. Yeah, a little. Yes. Yeah. So when did you start to play sax? Well, I played a little when I was a boy, then gave it up very quickly. But I came back to it when I was quite old, in 1985. 1985. Tocaba un poquito cuando era joven, después business, and after that, 85, you start again. Yes, I was in the City of London working in business. Trabajó en la ciudad de Londres en sus negocios y en el 85 es cuando realmente comenzó. In the stressful City of London. En la ciudad estresada. El otro día comentábamos que las ciudades como Londres, the big city, las grandes ciudades en general son así. This is the reason because you call this CD New Beginnings. Esta es la razón quizá por la que has llamado a tu álbum Nuevos Principios, comienzos, ¿no? That is the story of my life. New beginnings. That's happened to me rather late in life, but better late than never. I'm very happy. I've never been happier in doing this, happier than I was when I was in London. Está muy contento de volver a comenzar estos nuevos comienzos y por eso es la historia de su vida. Este álbum casi refleja en Reflections en saxofón. Pone aquí New Beginnings por David Heming. Aquí tiene, you have a lot of versions. Tiene muchas versiones and many songs. I think Come of Spirit of God, To Be in Your Presence. Creo que en todos estos títulos, en estas canciones, hay un común denominador. So what is the relationship? What is the bottom line of the sense? Well, they're all songs written by worship leaders, mainly in England and the United States, really. Some I think you may know in Spain, but most I don't think you know. Son canciones muy conocidas tanto en Inglaterra como fuera de Inglaterra y están escritas por líderes de adoración y de alabanza. Es un tipo de música, eso es music style, praise music and worship music, right? It is, but in a very contemporary sort of vein, with the best musicians that I could find. Pues efectivamente es un estilo de música, praise music o worship, música de alabanza o adoración, pero hecho de una manera contemporánea, con unos arreglos y utilizando los mejores músicos que él ha encontrado. Pero luego suena muy bien. So it's real good, the sound and everything. Yes, very good engineering, very good musicians. You judge for yourself whether I'm good or not. Muy buenos ingenieros, muy buenos músicos. ¿Qué quieres expresar? What do you express when you play the sax? I express my feelings of worship, my feelings of the presence of God. So are you Christian? Él quiere expresar todo sus sentimientos en cuanto a adoración y el Espíritu de Dios. Está hablando de algo. Por eso le he preguntado si es cristiano. Are you Christian? Yes, I've been a Christian since I was 20 years of age, but I've had lots of doubts, but I've come through now, and I'm given much more certainty, and now I'm able to express my faith in music. Parece que ha habido como dos fases. Una tenía 20 años, después eso lo dejó a un lado en su vida y ha vuelto otra vez volvemos al título del disco y ahora lo siente de una manera personal y tremenda. So it's like a personal relationship. It is, yes, and that's how I started back on the saxophone, and then 9 years ago I became professional. Fijaros que estamos hablando con una persona que tiene muchísima experiencia, que ha estado envuelta en negocios, en una ciudad tan estresada como dice él, como lo es Londres, y los que habéis podido estar allí, pues seguramente veréis la similitud con Madrid en cuanto al estrés o a otras grandes ciudades. Pero lo curioso es que él habla de que solamente 9 años, professional, 9 years, you start like a professional.
I was working in the city, as I said, the city of London, and I was ill with a stress, very ill. Estaba muy enfermo por estrés. Yeah. And my doctor said, change your occupation. Sí. She was a Christian doctor. Sí. La doctora le dijo que tiene que cambiar su ocupación. Eso se lo dijo cuando estaba envuelto en todos estos negocios. And I got better. Y ahora está muchísimo mejor. El otro día me decía that I'm very well now. You feel like 30 years old? Yeah, You feel like that. 33 years old. Nearly your age. Cercano a mi edad, no sabe la edad que tengo. Entonces, que se siente como si tuviese 30 años. La verdad, todavía estuvo en el estudio y es tremendo el aguante que tiene y la sensibilidad y bueno, y las ganas de hacer las cosas. Yo creo que daría muchas lecciones, por lo menos algunas lecciones, a muchos de los músicos de 20, 25, 30 años. David Heming, what it was first, clarinet or sax? ¿Fue primero el clarinete o el saxofón? It was first clarinet, and I gave it up at 20, because when I became a Christian, I thought music was bad. Cuando él cuando se convirtió al cristianismo, cuando se hizo cristiano, tenía 20 años, era el clarinete su instrumento, y bueno, él tuvo que parar también porque pensaba que la música era algo así como que era mala. But the Holy Spirit taught me that it was not bad, many years later. Y después parece ser que la presencia, el sentir, el comprender lo que el Espíritu de Dios dice a través de las Escrituras, a través de la Biblia, supongo, pues le dijo que no. Muchos años después, más tarde. Since I've been doing this, I have developed a love for people of other cultures, which I never had before. Y además ha desarrollado un amor por personas de una cultura diferente. Me hablaba hace 2 días about Portugal, too, about Portugal, Sweden, Austria, Suiza. and Spain some years ago at Expo. Y hace unos años estuvo in our orchestra, right? With 60 dancers, singers, and a big band. Christians, all Christians. Estuvo una big band en la Expo del 92 tocando y eso le llamó la atención poderosamente esta España a la que ha vuelto y que nos está deleitando con su música en estos 10 días. También va a aprovechar para dar un concierto, aunque esto saldrá seguro un poco cuando el concierto ya se haya dado, y va a colaborar como músico en un concierto en el World International Festival de Getafe. Ever since then, I've just longed to be back in Spain, and now I'm happy. Bueno, en realidad está que rebosa alegría por todos lados por estar en España. Es la síntesis de sus sentimientos. But my wife is sad. She cannot be with me. She is very ill. Está muy enferma su esposa. I must go. I have important work to do. Parece que había un plan de que viniese ella, pero ella está muy enferma. Y ella fue quien la animó para decir, bueno, pues ves tú, descansa. Bueno, más que descansar, está disfrutando y nos está dando su música. Voy a pedirle que os explique un poquito ¿por qué el clarinete? What is the difference between clarinet and sax? Es muy interesante. Well, the saxophone can be played in so many different ways. The clarinet's got a fairly fixed sound, and it can be used experimentally, as you know, and it is much more difficult than the saxophone. I have to practice the clarinet very hard, then I play the saxophone well. Parece que la diferencia es que se puede ir de muchas maneras a conseguir un sonido en el saxo. El clarinete es es algo mucho más preciso y desde luego for you it's hard to play clarinet or sax. Yes, clarinet is the hardest. I practice every day, sometimes till 2 in the morning. Do Spanish people stay up till 2 in the morning? Yeah. I go to bed at 2 or 3 in the morning. Practica todos los días. Para él el instrumento más difícil lógicamente es el clarinete. Cuando habléis con alguien que toca clarinete y saxo, yo creo que os va a decir lo mismo. Me comentaba el otro día que mi nombre es como el que inventó el saxo. My name is like Adolf Sax. Yes. I just playing the original, history of the sax. Yes, very quickly. Adolf Sax was a Belgian musical engineer. He lived in Paris. He worked on brass instruments and he developed the saxophones in 1830. And it hasn't changed very much since then. It's just as beautiful, just as wonderful. Era un ingeniero y además era un belga que desarrolló todo en 1830 lo que iba a ser las bases del saxofón.
tampoco le daba mucho sentido, simplemente que era bellísimo lo que había conseguido y ahí se inició. Tell me about your projects in the next months, years, about what do you expect about your recordings, concerts, because you have a band that you play in Greenville. Estoy hablando de los proyectos, estoy preguntando sobre los proyectos y también que tenía una banda que tocó en el festival. The last year was last year, and I'm going this year. I have two bands, one called Pizzazz, one called Alternative. Alternative, and the other? Pizzazz. Bueno, pues tiene dos bandas y está en el festival muy importante de música gospel en Inglaterra, uno de los más importantes, se juntan cerca de 20.000 personas. De ahí, por lo visto y por lo oído, porque yo he estado allí 2 años, nació U2, el grupo U2, y también After the Fire y otros de los artistas que después han sonado a nivel internacional. El año pasado estaba él con su banda. It was with Alternative Band in Greenville, right? Yes, in Greenville in 5 weeks' time. Yes, it'll be avant-garde pop jazz. Sí, se llama Avant-garde Pop Jazz y estuvo el año pasado en el Greenville Festival en Inglaterra. And about recording, no, but I'd like to do one in Spain. ¿Sí? No, pero me gustaría hacer uno en España. Fijaos si está ocupado, que le están llamando ya al teléfono, al móvil, desde todos los lugares. Así que, thank you. It's a privilege. And it's a privilege for me to be with you and to be here, and I'm enjoying every moment of it. Thank you, everyone, for having me. Muchas gracias, está muy agradecido, nosotros también, y vamos a parar porque le está esperando una llamada, así que thank you and see you soon in the program. The sooner the better. Pronto le veremos aquí. ¿De acuerdo, David? Vamos a seguir escuchándole algunas de las canciones David Heming.